Las colinas de Barberton, en Sudáfrica. En esta remota región se encuentran algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. El geólogo sudafricano Gary Stevens busca algunos de los escasos supervivientes de los primeros 1000 millones de años de historia de la Tierra. Su forma única nos cuenta una historia. Esta área geológica de Sudáfrica, en la parte este de Mpumalanga, es crucial para comprender los primeros cambios que sufrió la Tierra. La erosión gradual en el cauce del arroyo puede dejar al descubierto estas rocas primigenias. Esta es una roca interesante. Su forma redondeada es muy diferente de la forma de las demás rocas de este río. Esta es una de las lavas almohadilladas de hace 3.500 millones de años. Su forma redondeada se debe a que la lava se formó bajo las aguas de un océano hace aproximadamente 3.500 millones de años. Las lavas almohadilladas se forman en la actualidad en la costa de Hawái, donde las aberturas volcánicas entran en erupción en el Océano Pacífico. Esta peculiar forma de almohada solo se consigue cuando la lava se solidifica en aguas profundas. Todas las rocas de hace 3.500 millones que se han encontrado son lavas almohadilladas. Cuando el planeta tenía 1000 millones de años ya había agua en la Tierra, pero los geólogos creen que había aparecido mucho antes.